mediodía en alta mar. El sol cae a plomo sobre la cubierta de un barco pirata. La tripulación suda bajo el calor y de pronto algo va mal. La luz empieza a apagarse. No hay nubes, no hay tormenta, pero el día se oscurece minuto a minuto, como si alguien estuviera tapando el sol con la mano. Los pájaros callan, el aire se enfría de golpe, y sobre el mar cae una penumbra antinatural, gris y muerta, en mitad de la mañana. Los hombres levantan la vista. El sol se está volviendo negro. Para un pirata de hace 300 años, aquello no tenía nada de espectáculo. Era el final, la señal de que Dios, harto de sus robos y sus asesinatos, había venido por fin a cobrarse la deuda. Hombres que no temían ni a la horca ni a los cañones, caían de rodillas sobre la cubierta, temblando, rezando a un Dios al que llevaban años dando la espalda. Esto es lo que de verdad pensaban los piratas cuando el cielo se apagaba. ¿Y por qué un eclipse, para ellos, era el presagio más terrorífico que existía? Hoy miramos un eclipse con gafas especiales, hacemos fotos y lo compartimos. Sabemos exactamente qué es, por qué pasa y cuándo va a ocurrir el siguiente, al segundo. Para los hombres que surcaban los mares en la edad de oro de la piratería, era justo lo contrario. Era el caos absoluto cayendo del cielo sin aviso. En este vídeo vas a entender de verdad qué se le pasaba por la cabeza a un pirata cuando el día se convertía en noche. Vas a ver por qué el mar era el peor sitio del mundo para vivir un eclipse, cómo estos hombres duros se derrumbaban de puro terror, y como un solo hombre, uno que entendía el cielo, convirtió ese miedo en el arma más poderosa que puedas imaginar. Quédate hasta el final, porque detrás de ese terror había una verdad que cambió la historia. Quien entendía el cielo, mandaba sobre los que lo temían. Para meterte en la cabeza de un pirata, primero hay que borrar todo lo que tú sabes. Olvida que la tierra gira alrededor del sol. Olvida que la luna se cruza a veces por delante y proyecta su sombra. Olvida los mapas del cielo, los almanaques y la palabra astronomía. Un marinero cualquiera de principios del siglo XVIII no tenía nada de eso. Vivía en un mundo en el que el cielo era un misterio total y, sobre todo, un mensaje. Cada cosa que pasaba allá arriba significaba algo. Los hombres del mar eran, de hecho, las personas más supersticiosas del planeta, y tenía sentido. Se pasaban meses flotando sobre un abismo de agua que podía tragárselos en cualquier momento, a merced de un tiempo que no entendían y no podían controlar. Cuando tu vida depende por completo de fuerzas que te superan, empiezas a buscar señales en todo. Un pájaro que se posa en el mástil, el color del cielo al amanecer. Todo era un aviso de la fortuna o de la desgracia. Su lista de creencias era interminable. Aquellas luces azuladas que a veces bailaban en las puntas de los mástiles durante una tormenta, lo que llamaban el fuego de San Telmo, se tomaban como un aviso del cielo, y había quien veía en ellas las almas de los marineros muertos. Matar a un albatros, ese gran pájaro que acompañaba a los barcos, traía una maldición terrible sobre toda la tripulación. Había días de la semana en los que era mala suerte zarpar. Silbar a bordo podía llamar al viento y desatar un temporal, y muchos hombres consideraban que llevar a una mujer en el barco enfurecía al mar. Vivían rodeados de reglas invisibles, atentos a cualquier presagio. Con esa cabeza, un fenómeno pequeño ya les ponía los pelos de punta. Así que imagina lo que provocaba el mayor presagio de todos, el sol apagándose en pleno día. Un pirata cargaba, además, con un peso extra. Vivía de robar y muchos de matar. Sabían perfectamente que según todo lo que les habían enseñado de niños, iban derechos al infierno. Llevaban esa culpa a bordo, escondida bajo las bravuconadas y el ron, y en un mundo así, lleno de miedo a Dios y de señales en el cielo,
No había nada que diera más pánico que el sol apagándose en pleno día. Para entender por qué un eclipse los aterraba tanto, hay que mirar lo que la humanidad entera había creído sobre ellos durante miles de años. Desde el principio de la historia, cuando el sol o la luna se oscurecían, la gente lo interpretaba de una sola manera. Algo terrible estaba a punto de pasar. Un eclipse era un presagio, un aviso de los cielos. En las viejas crónicas de medio mundo, los eclipses aparecen justo antes de la muerte de un rey, de una derrota en la guerra, de una peste o de una catástrofe. La lógica era simple y aterradora. El orden natural es que el sol brille de día. Si el sol se apaga, el orden se ha roto. Y si el orden del universo se rompe, es que algo muy grande y muy malo se acerca. Muchas culturas antiguas lo explicaban con monstruos. Se imaginaban que una bestia enorme, un dragón, un lobo o una serpiente, se estaba comiendo el sol allá arriba. La gente salía a gritar, a golpear tambores y ollas, a disparar flechas al cielo, cualquier cosa para asustar a la criatura y obligarla a soltar su presa. Y como el sol siempre volvía al cabo de unos minutos, quedaba demostrado que funcionaba. El miedo se confirmaba a sí mismo, generación tras generación, y luego estaba el peso de la religión, que para un europeo de la época lo era todo. En la tradición cristiana, la oscuridad en pleno día estaba ligada al peor momento imaginable. Los evangelios contaban que, cuando Cristo murió en la cruz, el sol se oscureció y la tierra tembló. La imagen del cielo apagándose estaba grabada a fuego como señal de muerte, de castigo divino, del fin de los tiempos. Un hombre criado con esas historias no necesitaba que nadie le explicara qué significaba un sol negro. Lo sabía en las tripas, la ira de Dios. La historia está llena de estos pánicos, y algunos cambiaron el rumbo de guerras enteras. Cuentan las crónicas antiguas que, en mitad de una batalla entre dos pueblos de Oriente Próximo, el cielo se oscureció de repente en pleno combate. Los dos ejércitos, aterrados, soltaron las armas y firmaron la paz allí mismo, convencidos de que los dioses les ordenaban parar. Un eclipse detuvo una guerra. En otra ocasión famosa, un gran ejército que intentaba retirarse de un asedio se quedó paralizado al ver un eclipse de luna. Su general, convencido de que era una señal de los dioses, ordenó esperar varios días antes de moverse. Ese retraso fue su perdición. El enemigo los alcanzó y los destrozó. Miles de hombres murieron o acabaron esclavos por culpa del miedo a una sombra en el cielo. Y no era solo cosa del mundo antiguo. En el norte de Europa, los pueblos nórdicos contaban que un lobo monstruoso perseguía al sol por el cielo, y que cuando por fin lo alcanzara y se lo tragara, llegaría el fin del mundo. Cada eclipse era un ensayo de ese día final. Reyes y generales de toda la historia temblaron ante un cielo que se apagaba. Y si hombres poderosos, con ejércitos detrás, se aterrorizaban así, imagina el efecto sobre un puñado de marineros perdidos en mitad del océano. Porque para ellos había un problema añadido. No tenían a dónde huir. Un campesino que veía un eclipse podía correr a esconderse en su casa, meterse en una iglesia, arrodillarse junto a su familia. Un pirata en alta mar no tenía nada de eso. Estaba atrapado en una cáscara de madera, rodeado de agua hasta el horizonte, bajo un cielo que se estaba apagando encima de su cabeza. Sin tierra a la vista, sin refugio y sin la menor escapatoria. Imagina la escena a bordo. El día se oscurece sin motivo. La temperatura baja de repente y un viento raro recorre la cubierta. El mar alrededor se vuelve de un color plomizo y extraño. Y esos hombres, que presumían de no temerle a nada, empiezan a entender que están completamente a merced de lo que sea que esté pasando en el cielo.
El pánico en un barco era una reacción en cadena. Bastaba que uno gritara que era el fin del mundo para que el miedo se contagiara como el fuego. Unos caían de rodillas y rezaban a voz en grito, prometiendo enmendarse si Dios los perdonaba. Otros confesaban a gritos sus crímenes, seguros de que iban a morir en cuestión de minutos. Algunos, presa del terror, podían lanzarse a cometer cualquier locura. Y todo esto, recuerda, a bordo de un barco que necesita manos firmes y cabezas frías para no hundirse. Un eclipse no hundía barcos por sí mismo, pero el pánico que provocaba sí podía hacerlo. Ponte por un momento en la piel del capitán. Tu tripulación, esos hombres duros que ayer abordaban un mercante entre risas, se te está deshaciendo entre las manos. Los que deberían estar atentos a las velas y al timón están tirados en cubierta llorando y rezando. Nadie vigila el rumbo. Nadie responde a las órdenes. Si en ese momento se levanta el viento, o aparece un bajío, o simplemente hay que hacer una maniobra, no tienes a nadie que la ejecute. Un barco a la deriva, con la tripulación paralizada de terror, es un barco en peligro de muerte. El eclipse duraba unos minutos, pero esos minutos, en el mar, podían bastar para acabar con todos. El verdadero enemigo no estaba en el cielo, sino dentro de cada hombre. El pánico que esa sombra le metía en la cabeza. Y encima estaba el asunto de la conciencia. Un pirata sabía lo que había hecho. Sabía de los barcos que había asaltado, de la gente a la que había matado o dejado arruinada, del oro robado que llevaba bajo cubierta. Vivía convencido, en el fondo, de que algún día pagaría por ello. Así que cuando el cielo se apagaba de golpe, la interpretación era inmediata y personal. Aquello venía directo de arriba, Dios señalándolo a él, a ese barco, a esa tripulación de ladrones y asesinos, para decirles que se había acabado el tiempo. El día del juicio había llegado, y los había pillado en alta mar con las manos manchadas. Por eso, un eclipse en el mar era, para estos hombres, el escenario más terrorífico posible. Sumaba todos sus miedos a la vez. El miedo del marinero supersticioso a las señales del cielo, el miedo del cristiano a la ira de Dios y al fin del mundo, y el miedo del criminal que sabe que tarde o temprano le llega la factura. Todo eso caía sobre ellos de golpe, en mitad del océano, sin previo aviso y sin ningún sitio a donde huir. Pero había un tipo de hombre para el que ese mismo momento significaba algo muy distinto. Una oportunidad de oro. Suscríbete si te está gustando el vídeo. La historia más famosa de un marino usando un eclipse a su favor no es la de un pirata, sino la de un explorador. Pero enseña como ninguna otra el poder brutal que tenía el que entendía el cielo sobre los que lo temían. Y merece la pena contarla entera. Año 1504. Cristóbal Colón está en su cuarto viaje al Nuevo Mundo, y las cosas le han ido fatal. Sus barcos, comidos por la broma, ese molusco que perfora la madera, se están cayendo a pedazos. Ha tenido que encallarlos en la costa de la isla de Jamaica para que no se hundan del todo. Y allí se queda, varado, con más de 100 hombres, a miles de kilómetros de casa y sin manera de marcharse. Al principio, los habitantes de la isla, los taínos, los ayudan y les llevan comida a cambio de baratijas. Pero pasan los meses. Los españoles, además, se portan cada vez peor, roban y abusan. Y los nativos se hartan. Dejan de llevarles comida. Y de pronto, Colón y sus hombres se ven ante la muerte por hambre, atrapados en una playa, rodeados de gente a la que ya no le quedan ganas de alimentarlos. Y aquí es donde Colón juega su carta. Porque él llevaba algo a bordo que los taínos no podían ni imaginar. Un libro, unas tablas astronómicas, un almanaque preparado por astrónomos europeos que predecían con exactitud
la posición de los astros para años enteros. Esas tablas las había calculado un astrónomo, y predecían los movimientos de la luna y los eclipses con años de antelación. Colón las llevaba a bordo para ayudarse en la navegación, y en ellas leyó algo que le iba a salvar la vida. En una fecha muy concreta, la noche del 29 de febrero de 1504, iba a producirse un eclipse. La luna se iba a teñir de rojo y a oscurecerse por completo. Colón reunió a los jefes taínos y les soltó un farol descomunal. Les dijo que su dios estaba muy enfadado por cómo estaban tratando a sus hombres, y que, como castigo, esa misma noche haría desaparecer la luna del cielo, tiñéndola antes de un rojo de sangre, como aviso de las desgracias que iban a caerles. Los jefes se rieron, hasta que llegó la noche, y entonces, puntual, tal como decía el libro, la luna empezó a oscurecerse y a teñirse de un rojo cobrizo, igual que el hombre blanco había anunciado. El relato cuenta que el terror fue absoluto. Los taínos, aterrados, corrieron hacia Colón entre gritos, cargados de comida, suplicándole que intercediera ante su dios para que devolviera la luna al cielo. Colón, muy digno, se retiró a su cabina a rezar, cronometrando el eclipse con su reloj de arena. Y justo cuando sabía que el fenómeno estaba a punto de terminar, salió y anunció que Dios los había perdonado. La luna volvió a brillar, y a partir de esa noche, a los españoles no les faltó comida hasta que llegó el rescate. Ese es el poder del que entendía el cielo. Donde un hombre veía el fin del mundo, otro veía un reloj, y con ese reloj, un puñado de náufragos hambrientos doblegó a toda una isla. Piensa ahora en lo que significaba ese mismo poder a bordo de un barco. Un capitán que entendiera el cielo, aunque fuera un poco, tenía una ventaja enorme sobre su tripulación supersticiosa. Cuando el resto de los hombres se derrumbaba de terror ante un eclipse o ante cualquier señal del cielo, él podía mantener la calma, dar órdenes con seguridad e incluso decirles que sabía lo que iba a pasar y cuándo terminaría. A ojos de una marinería asustada y analfabeta, un hombre así parecía tocado por un poder casi sobrenatural. Y esa autoridad, la de saber cuando los demás solo pueden temer, valía más que cualquier látigo. El conocimiento del cielo era, en el fondo, una forma de mando. La historia de Colón esconde la gran verdad de todo este asunto. Un eclipse, por aterrador que parezca, es pura relojería. El mecanismo más puntual y predecible de todo el universo, sin una pizca de magia ni de castigo divino. El sol, la tierra y la luna se mueven siguiendo un patrón exacto que se repite. De vez en cuando, la luna se coloca justo entre la tierra y el sol y proyecta su sombra sobre nosotros, y eso es un eclipse de sol. Otras veces es la tierra la que se pone en medio y tapa la luz que ilumina la luna, y eso es un eclipse de luna. No hay dragones, no hay ira divina. Solo 3 cuerpos girando con una precisión perfecta. Y lo más importante, como es un mecanismo tan regular, se puede predecir. Ya hace miles de años, los astrónomos de la antigua Babilonia, mirando el cielo noche tras noche y anotándolo todo en tablillas de barro, se dieron cuenta de algo asombroso. Los eclipses no aparecían al azar. Se repetían siguiendo un ciclo, un patrón de algo más de 18 años, tras el cual la secuencia volvía a empezar. Sin telescopios, sin matemáticas modernas, solo con paciencia y registros, aprendieron a anunciar eclipses por adelantado. Ese saber se fue transmitiendo y perfeccionando durante siglos. Para la época de Colón, los astrónomos europeos publicaban tablas que predecían la posición de los astros y los eclipses con años de antelación, al día exacto. El cielo, que para el marinero corriente era un enigma aterrador, para el que sabía leerlo,
Era un calendario tan fiable como un reloj. Y ahí estaba la clave de todo. La diferencia entre el terror y el poder se reducía a una sola cosa: el conocimiento. Daban igual el valor, la fuerza o las armas. Los mismos hombres que caían de rodillas gritando en la cubierta de un barco lo hacían por una sola razón. No sabían. Nadie les había explicado nunca qué era realmente aquello. Vivían en la oscuridad, y por eso la oscuridad del cielo los destrozaba. En cambio, los pocos que tenían acceso a ese saber, capitanes cultos, navegantes formados, astrónomos, sostenían en las manos algo parecido a un superpoder. Podían mirar un cielo que aterrorizaba a todos los demás y saber exactamente qué estaba pasando y cuándo iba a terminar. Podían, si querían, usar ese miedo ajeno para mandar, para engañar, para salvar el pellejo, como hizo Colón. Es una idea que va mucho más allá de los eclipses. Durante casi toda la historia, el que entendía las fuerzas de la naturaleza tenía poder sobre el que solo podía temerlas. El conocimiento del cielo era, literalmente, una forma de mando. Y en un barco lleno de hombres analfabetos y supersticiosos, un capitán que entendiera los astros no solo sabía navegar, sabía dominar el miedo de su tripulación, porque el cielo, además de asustar, servía para algo práctico y vital, para no perderse. Aquí está el gran giro de esta historia. Ese mismo cielo que aterrorizaba a los marineros era, al mismo tiempo, su única forma de orientarse en el mar. Piénsalo. En mitad del océano, sin tierra a la vista en semanas, ¿cómo sabías dónde estabas? No había faros, ni carreteras, ni carteles. Solo agua en todas direcciones. La única guía fiable estaba arriba. La altura del sol al mediodía te decía a qué latitud te encontrabas, es decir, lo al norte o al sur que estabas. Las estrellas de noche te marcaban el rumbo. La estrella polar señalaba el norte con fidelidad. El cielo era, para un navegante, el mapa más importante que existía. Para leer ese mapa del cielo, los navegantes usaban instrumentos que hoy nos parecen rudimentarios, pero que eran pura ingeniería. La ballestilla y más tarde el octante, aparatos de madera y latón, con los que medían el ángulo entre el sol o una estrella y el horizonte. Con ese ángulo y unas tablas, un buen piloto sabía en qué latitud estaba. Navegar de esa forma, siguiendo una línea de latitud constante hasta dar con tierra, fue durante siglos la manera más segura de cruzar un océano. Y los eclipses tenían incluso un uso técnico dentro de todo esto. Uno de los mayores problemas de la navegación durante siglos fue calcular la longitud, es decir, saber a qué distancia al este o al oeste habías viajado. Ese problema era tan grave que costó innumerables naufragios, flotas enteras estrelladas contra las rocas creyendo estar en mar abierto, y varios países llegaron a ofrecer auténticas fortunas a quien encontrara una solución fiable. Una de las formas que idearon los astrónomos para medir esa distancia era, precisamente, observar un mismo fenómeno celeste, como un eclipse, desde dos lugares distintos, y comparar la hora exacta a la que se veía en cada uno. El mismo eclipse que hacía gritar de pánico a la marinería, servía, en manos de un sabio, para dibujar mejor los mapas del mundo. Ese conocimiento era tan valioso que las grandes potencias marítimas lo guardaban como un tesoro de Estado. España y Portugal custodiaban sus cartas de navegación y las rutas hacia sus colonias con un secretismo absoluto, castigando con dureza a quien las filtrara, porque quien dominaba el cielo y los mapas dominaba el comercio, las colonias y la guerra en el mar. Un piloto experto, capaz de leer los astros y encontrar el camino de vuelta cargado de plata, valía su peso en oro, y para un pirata, apoderarse de las cartas y los instrumentos de un barco capturado
podía ser tan valioso como el propio botín. Saber leer el cielo había dejado de ser cosa de sacerdotes para convertirse en poder puro, del que mueve imperios. Ese contraste lo resume todo. Para el pirata que no sabía, el eclipse era el fin del mundo. Para el astrónomo y el navegante que sabía, era una herramienta, una pieza de un reloj gigante que podías usar para encontrar tu camino a casa. El mismo cielo, la misma luz apagándose, y dos mundos completamente distintos según lo que tuvieras dentro de la cabeza. Y poco a poco, siglo a siglo, el segundo mundo le fue ganando terreno al primero. A medida que la ciencia avanzaba y el saber se extendía, el cielo dejó de ser un dios enfadado y se convirtió en un mecanismo que se podía entender. Los eclipses pasaron de ser presagios de muerte a ser acontecimientos que la gente esperaba con ilusión. Apuntaba en el calendario y salía a mirar. La misma oscuridad que un día tumbó de rodillas a tripulaciones enteras es la que hoy nos hace levantar la vista con una sonrisa. Pero durante la edad de oro de la piratería, ese cambio todavía no había llegado del todo al hombre corriente, y para el pirata medio, el que no sabía leer ni el cielo ni casi nada, un sol negro en mitad del día seguía siendo lo que siempre había sido, el anuncio del final. Así que vuelve a esa cubierta de mediodía, con el sol volviéndose negro y los hombres cayendo de rodillas. Para nosotros, un eclipse es una maravilla. Sacamos el móvil, nos ponemos las gafas y disfrutamos de uno de los espectáculos más bonitos que ofrece el cielo, sabiendo que en unos minutos todo volverá a la normalidad. Para un pirata de hace 300 años, esa misma oscuridad era su peor pesadilla hecha realidad. La prueba de que Dios existía, de que estaba furioso y de que había venido a por él, en el peor sitio posible, atrapado en el mar sin ningún lugar donde esconderse. Nada de cobardes, hombres durísimos que se enfrentaban a la muerte cada día, capaces de abordar un barco entre cañonazos y de aguantar tormentas que hoy nos parecerían el fin del mundo. Pero le tenían pánico a lo que no entendían. Y el cielo apagándose sin motivo, para quien no sabe por qué ocurre, es una de las cosas más aterradoras que puede vivir un ser humano. Nada de debilidad. Es la reacción natural de cualquiera al que le arrancan de golpe la única certeza que creía intocable, que el sol sale de día y no se apaga jamás. La próxima vez que veas un eclipse, cuando el día se convierta un momento en noche y sientas ese escalofrío raro en la piel, acuérdate de ellos, de los hombres que vieron exactamente lo mismo que tú, sobre un mar oscuro, y creyeron con toda su alma que estaban viendo el fin del mundo. Ellos vieron un Dios furioso, viniendo a por sus almas. Nosotros vemos 3 bolas de roca alineándose en el espacio, y sabemos que en unos minutos el sol volverá a brillar. El mismo cielo, la misma sombra, la misma luz apagándose sobre el mar. Lo único que ha cambiado en 300 años es lo que tenemos dentro de la cabeza cuando levantamos la vista. La diferencia entre su terror y tu asombro cabe en una sola palabra: saber. Si has llegado hasta aquí, suscríbete si te ha gustado el vídeo y dime en los comentarios, ¿tú qué habrías pensado al ver el sol apagarse en alta mar? Nos vemos en la próxima ruta.